Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos en este foro con un tema importante, la armadura de Dios. Dios nos ha dejado armadura y hemos estado hablando lo que significa una armadura, el propósito de la armadura, quién nos da esa armadura. Pero también vamos a, en este momento, hablar de las partes que tiene esa armadura, que deben ser una sola, pero que Dios nos las describe. Y qué bueno que Germán García nos dice, me gustaría que explicaran el significado de cada parte de la armadura de Dios. Por favor, Dios los bendiga. Y bueno, nuestro hermano Germán, a eso vamos, con nuestros invitados especiales. Veamos una carta descrita en cada una de las partes de la armadura de Dios. Hoy le llamaríamos el cinturón, la faja, el cordón, pero bíblicamente se está refiriendo a la verdad. Una de las características del ser humano que se ha perdido, una de las educaciones de los disciplinas que hemos perdido en esta sociedad y en el ser humano es la verdad. Recuerdo cuando mi padre decía, y mucha gente de antepasados decían, cuando no se necesitaba una firma, no se necesitaba un sello, no se necesitaba un abogado que firmara un documento, sino que la palabra de una persona era suficientemente necesaria para firmar un contrato o comprometerse con algo, porque esa persona se le conocía por ser una persona de verdad. Hoy en día hemos perdido, la gente miente mucho, hay mitómanos que se creen su propia mentira, gente que ha edificado hogares, empresas, matrimonios y relaciones y negocios en base a mentiras. Por eso el Señor nos dice, para descartar todo espíritu de engaño, falacia y mentira, todo espíritu de hipocresía, el creyente necesita proteger su vida, y es lo que va a cambiar la sociedad. Hombres de verdad, hombres y mujeres de verdad, necesitamos salir a la calle, salir a este mundo, salir a la sociedad hablando la verdad. Ceñirse con el cinturón de la verdad representa llevar una vida de honestidad y no una doble vida, no tener una cara en la casa y una cara en el empleo, sino no tener doble vida. Es ser honestos, ser de una sola pieza, es ser íntegros, no divididos en tres. No tengo doble vida, no tengo doble palabra, no digo hoy A y mañana digo Z, sino que soy íntegro, pero sobre todo soy sincero, hablo con la verdad. Si algo va a cambiar un matrimonio, una familia, un negocio, una relación, si algo va a cambiar esta sociedad, es hombres y mujeres de verdad. Y eso es lo que el Señor quiere con los creyentes. Por eso esto nos va a ayudar a vencer todo engaño y toda falacia y mentira. Vestirnos con el cinturón de la verdad, vivir una vida honesta, íntegra y sincera. Están firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y el pastor lo ha explicado, pero el pastor Luis Galdames también nos va a continuar explicando qué significa el cinturón de la verdad. Y decía algo bien importante el pastor Alex. Bueno, hoy un contrato se tiene que firmar un pagaré, se tiene que hacer un documento privado, se tiene que autenticar, y no bastando, se tiene que elevar a escritura pública para que esa persona pueda cumplir. ¿Por qué? Porque estamos faltos precisamente de ese cinturón de la verdad, de que nuestra palabra tenga credibilidad. Y por eso es tan importante que alguien diga, si lo dijo fulano, es cierto, porque él no miente. Esa es la característica de aquel que anda con el cinturón de la verdad. Pastor Luis Galdames. La Biblia fue escrita con diferentes lenguajes: el lenguaje histórico, el lenguaje biográfico, el lenguaje profético, el literal y el lenguaje figurado. Y estas son figuras. Nosotros tomamos una figura de la Biblia, deducimos sus características y las aplicamos a nuestra vida diaria, nuestra vida práctica y sobre todo a nuestra vida espiritual. Cuando la palabra de Dios dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, en la Biblia lomos significa órganos reproductores, órganos genitales. Eso es lomos. ¿Qué significa cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad?
significa que nuestra sexualidad tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Wow. Si nosotros andamos mal sexualmente y cometemos inmoralidades, de plano, vamos a tener derrotas espirituales en otras áreas de nuestra vida. O sea, para ser victoriosos espiritualmente, nosotros tenemos que acomodar nuestra vida sexual al matrimonio, a lo ordenado por el Señor. Cosa contraria, seremos derrotados. Entonces, nuestra vida sexual sometida a la palabra de Dios es una armadura que utilizaremos en el mundo espiritual, y los demonios tendrán que respetarnos porque andamos en orden sexual. Así es. Amén. Qué bueno, qué interpretación tan extraordinaria, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos integralmente y especialmente en esta área que trae destrucción familiar, destrucción de matrimonio, precisamente porque andamos desarmados, enfrentamos al que da ofertas, pero lo enfrentamos solos, y cuando eso sucede, sucumbimos ante el pecado. La segunda parte de esta armadura es la coraza de justicia, y en Efesios 6:14 dice, protegidos con la coraza, ¿verdad? El pastor Alex había dicho que hay instrumentos de esta armadura que sirven precisamente para enfrentar, pero otros para protegernos, y específicamente este dice protegidos con la coraza de justicia. Pastor Alex Cerro. Sí, Efesios 6:14, vestidos de la coraza de justicia. Me llama la atención la palabra justicia. Entonces, este protector de la justicia vendría representando como armadura proteger nuestro corazón. Mira qué interesante, porque la misma escritura dice que sobre toda, o sea, no hay otra cosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor nos está dando, estamos entendiendo que los primeros elementos de la armadura de Dios protegen nuestro cuerpo, nuestra verdad, nuestra justicia. Pero qué interesante, proteger la justicia, proteger el corazón, porque todo aquel que se deja dañar el corazón y que continuamente se está dejando dañar el corazón, va a perecer. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que está viviendo, pero realmente está muerta, porque no ha protegido su corazón. La coraza de justicia nos guarda el corazón, viviendo de una manera ante de Dios, ante lo justo. También guardar el corazón representa, o la coraza representaría, no expongas tu corazón a personas o situaciones que te lo van a dañar. He oído en el caminar del cristianismo personas que se dejan dañar, que se dejan herir, que se dejan ofender. Los cristianos no estamos para maldecir, sino para bendecir. No estamos para destruir, sino para edificar. Pero hay personas que no se protegen el corazón y continuamente están siendo dañados. La coraza de justicia es para proteger tu corazón, porque por sobre toda cosa guardada, si en algo vamos a mantener vida plena y feliz, es cuando protegemos el corazón. Y la coraza pretende y tiene como objetivo y propósito proteger tu corazón, que significa guardarlo de exponerlo a aquellos lugares o personas que te lo van a dañar. Amén. ¿Y cómo usar nosotros esta coraza de justicia? Bueno, debemos de recordar nuestra identidad en Cristo Jesús. Hemos sido Amén. justificados. Amén. Hemos sido lavados, o sea, tenemos una identidad, pertenecemos por la eternidad al Amén. reino de Dios. O sea, esa coraza de justicia, no debemos creer en las acusaciones que el enemigo nos presenta, enseñándonos nuestro pasado, pero nuestro pasado, dice la palabra de Dios, que fue borrado, y nuestro futuro está escondido en Cristo Jesús. Debemos pedir a Dios que nos ayude a vernos como Él nos mira, como hijos de Dios, y a recordar que Él tiene poder y nos deja todos estos instrumentos para que a través de ellos nosotros podamos vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida de seguridad, porque tenemos toda la armadura de Dios, la coraza de justicia. Pastor Luis Galdames. El soldado romano utilizaba un pectoral de acero que cubría su pecho
y cubría también su espalda. Cuando venían los dardos, las flechas, pegaban allí, porque el corazón es un órgano muy delicado. Un golpe en el corazón, la persona muere, y por eso lo protegían. Era un tanto similar a los chalecos antibalas que utilizan algunas personas ahora en día. La coraza de justicia tiene que ver con un corazón limpio. Amén. Limpio de toda amargura, Amén. de todo celo, de todo odio, de todo rencor, de todo deseo de venganza. Nosotros como cristianos debemos ser limpios. Amén. Y por eso Dios ha dejado algo que es muy precioso, y es el perdón. Cuando nosotros podemos perdonar, cuando tenemos la capacidad de perdonar, amén, en ese momento nosotros limpiamos nuestro corazón. Cuando nosotros somos dañados, ya sea de palabra o de hecho, así es, por personas, nosotros es peligroso que acomodemos en nuestro interior amarguras. Le voy a citar un ejemplo. Trabaja en una empresa y su jefe le grita. Esa tarde le gritó, le dijo de todo. Y él no contestó mal porque es su jefe o es su patrono y podía perder su trabajo. Pero eso quedó allí. Hay un mecanismo de defensa en psicología que se llama sustitución. La sustitución es buscar y encontrar una víctima inferior e indefensa a quien nosotros podamos echar culpa o echar nuestras amarguras. Y este tipo que recibe esa gritada de su jefe, no le conviene contestarle al jefe, pero se amargó. Y llega a su casa con amargura. Y su esposa lo atiende con cena y le sirvió limonada en vez de café. Y siempre le sirve café. Y él, como está amargado por lo que el jefe le dijo, él grita a su esposa y le dice: ¿desde cuándo me serví limonada en la cena? Vos sabés que lo que yo tomo es café. Es que está amargado. La esposa, que es prudente y conociendo lo malindio que es su esposo, ella se queda en la cocina sin hacer nada. Pero ella se amargó también. Pero en ese momento ingresa a la cocina el niño, llorando allí. Y viene ella y le da un manotazo al niño. Y el niño salió llorando de la cocina. Ya también el niño tiene amargura. Y el niño también busca a su víctima inferior e indefensa. Y encuentra en el camino al gato y le da de un puntapiés al gato. Allí hay una cadena. Y por eso la palabra dice, mirando que ninguno no tenga raíz de amargura y contamine a los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos la coraza de justicia, es ese protector. Y yo pienso que esa coraza de justicia es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y nosotros también, que tenemos la capacidad de perdonar. Y es cuando nosotros tenemos la sanidad interior. El día siguiente, ese mismo hombre viene a su casa. Ahora no viene amargado, pero la mujer y el niño lo reciben igual, porque ellos no pueden correrse porque él viene. Pero el gato sí, el gato al ver que viene se sube al palo de mango porque llegó el amargado. Entonces, nosotros, esa coraza de justicia es el Señor. Nosotros, cuando tenemos una situación del corazón, debemos ir quizá a un lugar bien privado, posiblemente sea el baño, a orar y descargar y botar nuestra hiel Amén. Allí y también pedirle perdón a la persona con quien tenemos problemas. Amén. Qué bueno ejemplo. Yo creo que ha quedado bien claro, pero estamos explicando los elementos que forman parte de esta armadura. Y el tercer elemento es el calzado para proclamar el Evangelio de la paz.
Efesios 6:15, y calzados, dice, con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Necesitamos el mejor calzado. Bueno, en la antigüedad ponían diferentes trampas para que cuando se pararan los soldados, sus pies salieran heridos y no pudieran avanzar. Y por eso el Señor nos dice que calzados los pies con el evangelio de la paz. Pastor Alex Cerros. Interesante esta armadura. Habla de zapatos y habla de paz. Calzarnos. Entonces está hablando de un calzado. Zapatos diríamos en nuestro lenguaje. Pero dice un zapato de paz. Se me venía a la mente, y no vamos a ahondar en ello por respeto, por ética ministerial, pero se me venía a la mente un predicador que se hizo popular porque precisamente el evangelio hay que llevarlo en paz, es tener listos los calzados para caminar la vida del ministerio predicando la palabra y a Cristo, un evangelio de amor y un evangelio de paz. Pero recuerdo yo hace muchos años cuando un líder de alabanza, frustrado porque la congregación no respondía ante las actitudes de una cultura de adoración, les decía: desgraciados, adoren al Señor, parecen palos que no se mueve. Es exactamente lo que el Señor está diciéndonos, que el evangelio de Jesucristo hay que caminar en este mundo para predicar el evangelio, pero un evangelio de paz. Por eso decía: cálcense, estar listos para llevar el evangelio de Jesucristo a otros, pero llevando en paz. Hay otra escritura en la Biblia que dice que a paz nos ha llamado el Señor. Probablemente cuando Pedro quiso defender al maestro y tomó una espada y cortó una parte de la oreja de un soldado, Jesús le dijo: si yo quisiera vengarme, si yo quisiera protegerme a hierro y a espada, mandaría al Señor, mandaría al Padre que enviara legiones de ángeles para que me protegieran. Pero le estaba enseñando que el testimonio y el evangelio de Jesucristo debe de predicarse en todo lugar, pero debe de hacerse con un evangelio de paz, con una actitud de paz. Por eso habla calzado, porque hay que salir a predicar el evangelio, hay que salir de las cuatro paredes, pero de paz, porque hay que hacerlo en amor y no en contienda, no insultar el evangelio no hay que usarlo para insultar o para condenar, sino para edificar. Alguien dijo por ahí: muchas veces queremos condenar lo que Cristo ha venido a salvar. Jesucristo vino a salvar a los perdidos y hay que predicar un evangelio, pero un evangelio de paz. Entonces calcémonos, salgamos a la calle, vayamos preparados para caminar en este camino del Señor, pero no olvidemos caminar en un evangelio de paz. Carlos Spurgeon decía: hay muchas personas que han usado el púlpito y para defenderse o para protegerse, y le llamó el atril de los cobardes, porque muchos utilizan las cátedras o los púlpitos para ofender y no para edificar. Calcémonos, salgamos de las cuatro paredes, prediquemos el evangelio de Jesucristo, pero hagámoslo en paz y hagámoslo en amor. Amén. El calzado para proclamar el evangelio de la paz. Y qué bueno, Pastor Alex, usted dijo algo bien importante. Cristo vino no a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por él. Y nosotros, cuando actuamos de esa manera, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Amén. Quizás porque el calzado que llevamos no es el calzado correcto. Es un calzado de hipocresía, es un calzado de maldad, es un calzado, como bien decía el pastor, un calzado lleno de enfermedades del alma, rencores, envidias, celos, contienda. Y vamos a dar precisamente lo que nosotros tenemos. Por eso, fijémonos qué tipo de calzado estamos usando, si es el calzado del evangelio de la paz, ese calzado que atrae a las personas a Cristo, no las corre, porque Dios vino a atraer al que no conocía a conocer la verdad, y esa verdad se llama Jesucristo, el calzado del evangelio de la paz. Pastor Luis Galdames. ¿Se imagina usted a un soldado con toda su vestimenta, listo para ir a la guerra, pero se lo imagina sin zapatos? Y tiene que andar en montañas, en pedregales, correr. No, el soldado utiliza unas botas hasta arriba, sí, y bien amarradas, por eso mismo, por esa misma disciplina. Entonces, cuando dice la palabra calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, significa que en nuestro caminar cristiano,
vamos a encontrar muchas personas que nos van a hacer daño. Como lo dije, ya sea de hecho o de palabra. Y nosotros no debemos tener problemas con esa gente, sino que dice, debemos caminar por la vida en paz. Amén. Nos van a hacer daño, pero nosotros tengamos paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que gobierna nuestra mente y que gobierna nuestro corazón. También nos dará la capacidad que en cualquier circunstancia nosotros podamos ser victoriosos. Hay una terapia del perdón y es ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Hay 3 cosas iniciales y 3 cosas después. Primero, bendecir. Bendecir Amén. Significa Amén. Bien decir. Cuando las personas nos hacen daño, no es el momento de criticarlos y hablar mal de él. Maldecir es decir mal. Nosotros debemos decir bien. Y cuando nosotros empezamos a decir bien de esa gente, es posible que él anda hablando mal de nosotros, pero nosotros decimos cosas bonitas de él. En ese momento inicia nuestra sanidad interior. Lo otro que Dios nos dice que hagamos es orar. Orar por nuestros enemigos. En el momento que usted está orando, se está produciendo en usted la sanidad interior. No tiene la capacidad de perdonar a esa persona, pero cuando usted menciona el nombre de esa persona en su oración, usted se está sanando internamente. Lo otro que la Biblia dice que debemos hacer es poner la otra mejilla. O sea, no es que si alguien me pega en la mejilla derecha de bobo, voy a poner también la izquierda. Lo que significa es que voy a hacer lo contrario. Poner la otra mejilla es hacer lo contrario de lo que me hizo. Si me grita, yo me callo. O la blanda respuesta aplaca la ira. Si me quiere pegar, pues la misma mejilla sería arremangarme la camisa y entrémosle. Pero la otra mejilla posiblemente sea correrme. Entonces, poner la otra mejilla es hacer lo contrario de lo que nos dicen o hacen. Si nosotros en el matrimonio pusiéramos en práctica eso de poner la otra mejilla, cuando la esposa nos grita, nosotros callarnos. Cuando nosotros le gritamos, que ella se calle. Los problemas terminarían allí, pero dos gritando, las cosas más bien empeoran. Entonces, para mí esas 3 cosas son bien fuertes. Bendecir, orar y poner la otra mejilla es la sanidad nuestra. Y luego las otras 3 cosas que Dios nos pide son un paseo. Perdonar. Después de que bendecimos, oramos y ponemos la otra mejilla, perdonar a esa persona es fácil. Amar es lo otro que tenemos que hacer con ellos. Pero cuando hacemos las 3 anteriores que mencioné, amar es fácil. Y darle, pero no darle de golpes ni de gritos, sino si tiene necesidad, debemos nosotros de darle. Esas 6 cosas son terapia del perdón y funcionan al dedillo en nuestra vida para que nosotros vayamos y nos calcemos con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Y que podamos tener una mente y un corazón en paz en nuestro caminar cristiano. Amén. Estamos hablando de un tema tan importante en el foro. Llegó la hora, la armadura de Dios. Queremos saludar y bendecir de manera muy especial a todos aquellos que nos están mandando sus mensajes. Dice Génesis Belén, ¿verdad? Bendiciones, pastor, de parte de la familia Pacheco Muñoz. A ese matrimonio lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Xiomara Ramírez, Dios les bendiga, amados pastores. Dice aquí nuestra querida hermana. Bonito programa, muchas bendiciones, hermano, de parte de Elba Reyes, ¿verdad?
También nos dice, Dios les bendiga, les estoy escuchando desde Siguatepeque, Pastores. Nos dice Lourdes Pineda. Un saludo ahí para nuestra hermana Lourdes. Dice, amén. Hermano, Dios les bendiga. Precioso tema, la armadura de Dios. Cada sábado aprendo más de llegó la hora. La disciplina espiritual es la perfecta armadura de Dios. Muy, muy bonito comentario, ¿verdad? Excelente. Dice, bendiciones, pastor, ore por mí. Tengo oídos con zumbido. Nos dice Gregorio, ¿verdad? Así que estamos anotando y al final estaremos orando por cada uno de ellos. Qué bueno que están depositando su confianza y su fe en Jesucristo. Buenas noches, hermanos, bendiciones de lo alto. Excelente tema, los estoy viendo en Tegucigalpa. Pido oración por liberación financiera en deudas. Sea Papá Dios derribando esos muros. La mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo, dice Jorge Arturo Murillo, ¿verdad? También nos dice, bendiciones, pastor, excelente tema, la armadura de Dios. No aparece el nombre, pero agradecemos. Y dice que Dios los bendiga, arma poderosa la oración. Hermanitos, que Dios los siga usando. Soy del departamento de Santa Bárbara. No escribe su nombre, pero bendecimos a ese hermano del departamento de Santa Bárbara. Y aquí hay otro que nos está llamando, pero no podemos en este momento. Y pastor, necesito que me den un consejo, los estoy viendo, pero no, soy de Las Vegas, me siento acobardado muchas veces. Dios los bendiga. Un consejo de ustedes. Hace un año que me reconcilié con el Señor, nunca había permanecido, es primera vez, y Dios me sacó de la depresión, pero resulta que mi esposo es inconverso y no sé qué hacer, porque es machista y muchas veces he sentido miedo, no quiero salir siempre, voy a la iglesia, pero siento una aflicción, no sé qué hacer. Vamos a escuchar a los pastores por este consejo. Dice, poderoso mensaje, que Dios les bendiga, pastores Bessie Caballero. Y hay otros mensajes, dice, bueno, bendiciones, pero no nos dice el nombre. Si escucharon, y quisiera la respuesta de los pastores, cualquiera de ellos, hacia esa hermana que está, Dios la sacó de la depresión, pero ahorita tiene un problema familiar con su esposo, y un consejo, pastor. Bueno, definitivamente tiene que buscar ayuda. Desconocemos la profundidad de su problema, pero sí vamos a orar para que Dios pueda darle sabiduría. Tiene que buscar inmediatamente ayuda y hablar ambas partes. En los asuntos de enfermedades del alma tienen que tratarse. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Busque ayuda inmediatamente, ¿verdad? No solamente pretenda que porque nosotros vamos a orar ahorita va a solucionarse el problema. Tiene que buscar ayuda y exponer su problema a una persona, a un líder espiritual o a un familiar que pueda apoyarles a ambos. Amén. Y dice, buenas noches, hermano. Quiero pedirle por Mario Josué Velázquez Paz y por toda la familia Paz Hernández Castro Manuel, Dios les bendiga. Hermanos pastores desde Catacamas, Olancho, ¿verdad? Una Mario petición José. Muy especial. Bueno, llegó la hora de un espacio comercial, pero continuaremos con este precioso tema, la armadura de Dios para poder enfrentar los dardos del enemigo. No nos cambie.